Estamos en el Senado de la Nación, donde a las 12 comenzará la sesión especial para comenzar a tratar allí el tema del blanqueo de capitales. Mercedes Mendoza. Muchas gracias, Claudio, porque hace instantes nada más llegó hasta aquí el senador Aníbal Fernández. Senador, ¿qué expectativas entonces para el debate de hoy? No, las mejores, es un muy buen proyecto. Para que entremos en cálculo de lo que estamos hablando, el mundo analiza estas cosas, el G20 analiza estas cosas. Mucho dinero que está por afuera, se calcula el 25% del Producto Bruto Mundial por afuera, por dinero negro, y lo que se busca específicamente desde esos foros es que esos dineros vuelvan al circuito. Entonces lo que se discute es en países serios que forman parte de esta estructura, como Alemania, Bélgica, Italia, España, Grecia, el Reino Unido, Estados Unidos, México, han trabajado sobre elementos de esta característica. Suiza ha trabajado fuertemente con un nivel de relación con los otros países para dar a conocer cuentas y ese tipo de cosas, hace que nosotros podamos volcarnos ya con el éxito de la ley anterior a un trabajo fuerte. Yo escucho lo que dice la oposición, hablan de que el gobierno necesita dólares, el gobierno necesita inyectar crédito, y eso es lo que va a hacer porque nunca van a ingresar a las arcas del Estado. Escucho que no han crecido las exportaciones no han parado de crecer nunca. Lo que pasa es que también tenemos mucha producción argentina con productos con componentes del exterior. El ejemplo siempre doy el mismo, fabricamos camiones, pero Argentina no produce ni motores ni chasis. Entonces tenemos que importarlos, tiene que haber plata para importar y nosotros no emitimos dólares. Y cuando se hizo el anterior, que es el gran discurso que suena a un versito aprendido y repetido por la oposición, respecto de la anterior situación, hubo 32.000 personas físicas y 3.800 personas jurídicas que ingresaron a la exteriorización de capitales por la ley anterior, la 26476. En este caso, todas, el 100%, las 35.800 fueron analizadas, las 35.800, y quedaron 631, de las cuales fueron algunas mandadas al archivo porque la sospecha no existía, algunas fueron elevadas al Ministerio Público Fiscal, 52 puntualmente, de ellas hay 4 muy firmes y otras 7 que en vez de haberse generado reporte de operación sospechosa fueron el Ministerio Público el que le pidió a la UIF, que es la oficina que se ocupa de esto, que interviniera, y 558 que si bien no pasan al archivo porque son sospechosas, no tienen elementos suficientes como para hacer la denuncia a la justicia, con lo cual estamos en unas perfectas condiciones y con muy buena predisposición para llevarlo a la práctica. La oposición lo que cuestiona, habla de recursos ociosos concretamente, y así también cuestiona el bono entregado. ¿Alguna respuesta para eso? ¿Son recursos ociosos? Son recursos ociosos. Si están en el colchón o si están en una caja de seguridad o en un banco en cualquier lugar del mundo, son ociosos, no participan de la economía de los argentinos. Lo que buscamos es que participe. El G20 busca que estos dineros vuelvan al circuito y la mejor forma que encontramos es esta. No va a generar una recaudación inmediata, lo va a hacer al año siguiente, porque ya va a formar parte del patrimonio y eso va a ser exteriorizado. Pero la oposición, fundamentalmente el radicalismo, mucho de esto no puede hablar. En el gobierno del doctor Alfonsín hicieron un blanqueo, en el gobierno del doctor de la Rúa hicieron un blanqueo. ¿De qué están hablando? No eran mucho mejores que lo que estamos diciendo nosotros y tampoco se preguntaba la procedencia de los fondos. En cambio, en este caso, nosotros tenemos elementos para exhibir. Con la ley anterior, hace 5 años atrás, la totalidad, los 35.800 fueron investigados y en este caso va a seguir siendo lo mismo. Transparencia Internacional, OCDE y el propio Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, reconocieron la responsabilidad y el trabajo hecho por Argentina en este análisis. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Le puedo hacer 2 preguntas con respecto a 2 artículos? Primero, el artículo 5 dice que el dinero a blanquear no va a estar sujeto a una carga impositiva, digo. En un país donde hay mucho impuesto, donde la gente paga mucho impuesto a las ganancias, IVA, etc. ¿No es así el artículo? Espere, hay 2 cosas que ver. La ley de exteriorización anterior decía con toda claridad que pagaba un impuesto especial. Este no lo paga. Primer punto que estoy aclarando. El segundo es que no tiene ninguna carga por el ingreso. Ahora, el segundo año, cuando usted trae un dinero, sea blanco o sea de cualquier procedencia, forma parte de su patrimonio. En la declaración jurada del año que viene, la del 2013, que va a pagar en mayo del 2014, ya van a figurar los ingresos. No es inmediato, ya van a figurar impuestos, ¿cómo no? Ahora, con respecto al artículo 9, ¿no es peligroso dejar que una persona blanquee capitales y que no tenga que informarle a la AFIP de dónde sacó la plata? Usted no me escuchó recién, porque si me hubiera escuchado se ahorraba la pregunta. En la anterior ley hubo 32.000
personas físicas y 3.800 personas jurídicas que ingresaron al programa de exteriorización de capitales. El 100%, las 35.800 fueron investigadas. Y de esas solamente 631 se separaron para seguir investigándolas. Le voy a dar un ejemplo concreto entonces. Supongamos que hay una persona que tiene un prostíbulo donde hay trata de personas en el interior de la Argentina. Esa persona no está procesada por la justicia por ese delito. Sí. Ahora, ¿esa persona puede blanquear la plata proveniente de la trata de personas? En principio, lo que se habla mundialmente de la tarea que estamos llevando a la práctica es de aquellos casos que se conoce como el cliente conocido, digamos. Aquel que lleve a la práctica una tarea de esa característica y conozca la actividad, no debiera llevarlo o de última aceptarlo y elaborar lo que se conoce como un ROS, un reporte de operación sospechosa, y elevarlo para el análisis de la UIF y eventualmente, si la UIF encuentra elementos suficientes para declararlo sospechoso, mandarlo a la justicia, que es lo que se hizo. Pero que hay que ser adivino. Si usted me dice quién es el testaferro de tal o cual, yo le digo cómo se resuelve. Una persona que está procesada por un delito grave, como lavado o trata, encuentra de repente un amigo lejano. Pero ¿y cómo lo resuelve eso? ¿Y cómo sabe usted que no está sucediendo hoy eso? ¿De dónde vino la plata? Pero si a la FIP se la tienen que informar porque se investiga, no le estoy diciendo que se investigan el 100%. Los 35.800 de la última vez de los 4.000 millones de dólares que ingresaron fueron investigados, el 100%, y generaron 631 reportes de operaciones sospechosas que siguen siendo investigados. Más claro, imposible. En los que entren van a ser investigados la totalidad, y de los que entren hay que conocer cuál es la actividad, qué desarrolla, cuáles son los proveedores que trabajan con ellos, cuáles son los clientes que trabajan con ellos, hay que investigarlo. Si en esa investigación aparece un prostíbulo en el medio, es un reporte de operación sospechosa clavado y termina en las condiciones que tiene que terminar. Si usted me pone que hay un testaferro y no hay forma de poder identificarlo antes o ahora o después, no lo va a poder identificar nunca. Estamos siempre en la misma. La razón es que los proyectos que presentó el radicalismo oportunamente, ninguno de los dos pedía un dato exacto de dónde provenían los fondos. En este momento, hoy la FIP y la UIF tienen un sistema que es prácticamente imposible escaparse porque el entrecruzamiento es superlativo y es muy difícil que usted pueda tener un negocio que no sea lícito y que no sea reconocido por la FIP como tal y que no tenga que pagar impuestos. ¿Por qué no vino Batel ante el requerimiento de la oposición? Bueno. Porque fue pedido en un momento que nosotros él tenía responsabilidades en otras acciones que tenía comprometidas, y yo no le puedo decir a un funcionario que tenga que suspender toda la agenda. Cuando comenzamos, hubiesen hecho el pedido, hubiese venido con el equipo económico, que en ese momento la senadora Montero dijo, llegó el equipo económico en pleno, si hubiesen pedido la presencia de la UIF, lo hubiésemos traído. ¿Cuál es el objetivo de decir que no? Senador, ¿se sabe a qué cotización de dólar se van a establecer estos bonos? Hay dos tipos de bonos. Hay dos tipos de bonos. Están los BADE, que son los que van a ser nominativos, y los otros que el Banco Central va a hacer emitir en la Casa de la Moneda de 100, de 1.000 y de 10.000 dólares. El cambio es dólar por bono. Y el bono después lo negocia en el mercado secundario como uno quiere. No hay una cotización, no lo mire usted como si fuese como aprendimos a hablar inglés los grandes. Primero traducíamos del castellano al inglés y del inglés después lo hablábamos. Acá la cosa directamente es el negocio que se haga entre particulares y no tiene uno por qué opinar sobre ese tema. ¿El particular establece el valor del dólar con la persona? El particular y nunca va a pagar lo que seguramente marcan los mercados negros de la divisa, no tenga duda. ¿Cuál es su posición al respecto de la apreciación que tuvo el ministro Lorenzino con respecto al dólar paralelo? Ninguna. Es una apreciación del ministro Lorenzino, yo no tengo por qué hablar de esas cosas. ¿A ustedes les afecta? ¿Piensan en el dólar paralelo? Para mí es un hecho ilegal, y como es un hecho ilegal, que tengo que ponerme a hablar de ese tema. Que lo manejen lo que lo tienen que manejar ilegalmente. Si el Estado los pesca, tendrán que dar las explicaciones del caso. No creo que le vaya muy bien. La palabra entonces del senador Aníbal Fernández, que ingresa de esta forma al Congreso. Cerca de las 2 del mediodía, entre las 12:30 y 1 del mediodía, podríamos decir, comienza aquí...